Hace 8 días, ¿se acuerdan qué vimos hace 8 días? Vimos 3 personajes y vimos que estos 3 personajes tienen algo en particular. Ellos hicieron lo que tenían a su alcance para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las 3 personas? A ver si se acuerdan. En Hechos, sí. ¿Cuáles son las 3 personas de las que se hablaron? Eneas, Dorcas. No, Cornelio no. Lida es una ciudad, entonces no. Simón, el curtidor, ¿se acuerda? El que trabajaba con los cueros, que esa casa de él debería oler a San Benito. Eneas, el paralítico, fue sano y lo que pudo hacer a su alcance, ¿qué fue? Tender la cama. Eso fue lo que él hizo. No podía hacer nada más, sino se paró y tendió su cama. Dorcas, que estaba muerta, fue recordada como una mujer generosa y que le hacía la ropa a las viudas. Ella, con su dinero, era generosa para con la iglesia y con su talento era generosa con las viudas. Dicen Hechos que a Pedro le mostraban la ropa que les había hecho Dorcas y Dorcas resucitó. Y el tercero era Simón el curtidor. Simón el curtidor, no Simón Pedro, sino Simón el curtidor. ¿Qué tenía él? Una casa. Dijo Lore hace 8 días, de Simón el curtidor solo se habla el último versículo. Y se hospedó en la casa de Simón el curtidor. No se habla nada más. Pero aquí estuve mirando el mapa, vamos a hablar de eso. Estuve mirando el mapa. Pedro, ¿dónde estaba al principio? En Jerusalén. Y de Jerusalén fue a Lida, que allá nombraron la ciudad Lida, donde estaba Eneas. Y de Lida fue movido para ir a Jope. ¿Se acuerdan de Jope? Jope era el lugar donde estaba Dorcas. Están pero perdidos. Lida quedaba cerca de Jerusalén y un poquito más para allá quedaba Jope. Quedaba lejos. Y se queda en Jope por unos días. Esto es un camino que Pedro no tenía planeado ir, sino que Dios lo iba llevando. Dios iba aparejando ese camino para Pedro, para llegar a los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? ¿O quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Entonces, ¿nosotros caemos dentro de los gentiles? ¿O algún judío acá? ¿No? Todos cabemos entre los gentiles. Y así empieza la historia en Hechos 10, 1 al 23. Vamos a ver Pedro y Cornelio, primera parte. Es muy largo, entonces lo dividí en 2. Hoy vemos primera parte, hoy en 8 vemos segunda parte. Hechos 10, 1 al 23. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria, gracias Chuchito, para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos a dejarlo hasta ahí, esta partecita, y ahorita vemos la otra parte. Cornelio, ¿qué tal ese nombre para colocarle un hijo? Chévere, ¿no? Cornelio era centurión. ¿Recuerdan los centuriones en la Biblia? ¿Sí? Los centuriones era el rango más alto de suboficiales. O sea, el suboficial, el más alto, era el centurión, que tenía a su disposición 100 soldados romanos. Imagínense tener a disposición 100 soldados.
que hacían lo que él dijera. Él era el general de esos soldados. O sea que Cornelio era un hombre importante. Los soldados romanos en ese tiempo eran despiadados, eran salvajes y la gente les tenía miedo. Y Cornelio no solo era un soldado romano, estaba por encima de 100 soldados. Era un hombre importante. Pero la característica que nos dan en Hechos es bien rara y bien curiosa y bien que le contrasta a uno la cabeza. Tiene 4 características. La primera es piadoso, o sea que tiene piedad de los demás. Segundo, temeroso de Dios, él y su familia. Yo no sé si ustedes cogen la idea, pero él no era judío, él era romano y él era temeroso de Dios. La Biblia no nos dice en qué momento se le predicó, si escuchó al mismo Jesús o simplemente vio a los judíos y dijo: yo quiero seguir al Dios que ustedes siguen. Pero él era temeroso de Dios. Lo tercero, era generoso. Decía que él enviaba dinero al pueblo de Dios. Él enviaba de su dinero al pueblo de Dios. Y lo cuarto, oraba continuamente a Dios. Ante los ojos de los hombres, Cornelio era un hombre poderoso, general de un ejército de 100 hombres, o sea, tenía poder. Pero ante los ojos de Dios era todavía más poderoso, pero no por su ejército ni por su dinero, sino porque era piadoso, temeroso, generoso y un hombre de oración. Eso contrasta mucho en Lucas 3. Jesús anima a mucha gente para que se arrepienta. Y dice que los cobradores de impuestos le preguntaron: ¿qué haremos? Y Jesús les dice: no estafen a la gente, dejen de cobrar más de lo que es. Y cuando a los soldados también se acercan a preguntar: ¿y nosotros qué hacemos? Jesús les dice esto. 3:14, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué hacemos? Y Jesús les dijo: no hagan extorsión a nadie, no calumnien y conténtese con su salario. Eso quiere decir que los soldados, ¿cómo eran? Ávaros, y extorsionaban a la gente. Imagínense, cuando le preguntan a Jesús los soldados: ¿qué hacemos? No hagan extorsión a nadie. Eso quiere decir que ellos hacían extorsiones. No calumnien. Eso quiere decir que ellos constantemente hacían falso testimonio a su conveniencia. Y lo tercero, conténtense con su salario. Eso quiere decir que eran que les gustaba coger de más de lo que les tocaba. Entonces Jesús, sí, siguen siendo muy parecidos a hoy en día. Jesús expone de cómo son los soldados y luego, esto es en Lucas, y luego en Hechos nos dice que Cornelio era un hombre generoso. O sea que tras de que era contento con su salario, ¿qué hacía con su salario? Daba a los demás. Decía que extorsionaba, ¿sí o no? O sea, no extorsiona a nadie. Y en Hechos nos dice que Cornelio era piadoso. En lugar de hacerle el mal a la gente, le hacía el bien. Cornelio, aunque no tenía el conocimiento del evangelio, no conocía nada, él intentaba con todo su corazón andar conforme a lo que Dios quiera, sin el conocimiento de Dios. Ustedes han leído Job, cuando Job al final del libro dice: ¿de oídas te había oído? Algo así vivía Cornelio. Había escuchado de Dios y había decidido él y su familia andar conforme a lo que Dios decía, andar conforme a la voluntad de Dios. Y Cornelio empezó a orar. Una tarde, dicen a la hora novena, ¿cierto? A las 3 de la tarde, Cornelio empezó a orar y se le aparece un ángel, hermano. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Y él le dice: ¿qué pasó, Señor? Y la respuesta del ángel es: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Traducido un poquito más actual: tus oraciones y tu generosidad, Dios no la ha olvidado, Dios la tiene presente. Hermano, usted tiene oraciones que tal vez están en el cajón. Les digo algo: si es conforme a la voluntad de Dios, Dios las tiene presentes. Él escucha cada una de nuestras oraciones, sean malas, nos escucha y pues no nos contesta y no hace lo que nosotros queremos, pero si son conforme a su voluntad, Él apareja todo a lo que nosotros queremos. Y lo otro que el ángel recalca, que es sus oraciones y su ¿qué? ¿No tienen su Biblia ahí?
sus oraciones y sus limosnas. Podemos traducirlo ahorita, su ofrenda. Uy, hermano, esto es una cachetada para todos. Porque hoy en día piensan que Dios está obligado a contestar nuestra generosidad. El tan conocido pacten, ¿han escuchado eso? Pacten para que Dios les dé. Y tal vez usan esto de excusa. Vea, Dios aparejó y la visión y todo esto por su generosidad. Pero ni la oración ni la generosidad son para torcer el brazo de Dios a mi manera, sino mi generosidad y mi oración están en la memoria de Dios. Acá no dice que Cornelio dio y que le apareció el ángel y le dijo, ahora Cornelio te voy a dar más. No. Dice que esas cosas están presentes. Perdóname un segundo, es que me siento chiquito. Ahora sí los veo mejor, para que no se duerman, hermano. La oración y la generosidad están presentes en Dios. Dios las tiene en memoria. Imagínense que le digan que Dios tiene en memoria lo que usted ha hecho hasta ahorita. ¿Que tendría estas dos cosas presentes en su vida? ¿O la verdad no? ¿O tendría una lista más bien negativa? Cuando se le aparece el ángel y le dice, esto ha subido y hace que Dios se acuerde. Dios se acuerda de Cornelio por su oración y por sus ofrendas. ¿Qué habría escuchado Cornelio acerca del diezmo y las ofrendas? Yo creo que él no había escuchado mucho acerca del diezmo y la ofrenda, mucho tirando a nada. Pero Dios le puso algo en su corazón y fue ser generoso con el pueblo de Dios. Él enviaba una ofrenda al pueblo de Dios sin que nadie lo obligara, sino que algo que Dios ponía en su corazón y él decidió hacerlo. Y eso hacía que Dios tuviera en su mente a Cornelio, no para devolverle más plata, no. Ustedes, hoy no vamos a terminar la historia, pero se van a dar cuenta cuál es la respuesta de Dios a su oración y a su ofrenda. La ofrenda no mueve el corazón de Dios. O sea, si usted da mucho, su ofrenda y todo eso no es para que usted coloque el brazo de Dios. Bueno, ahora sí mi bendición. ¿Qué va a haber? La ofrenda no mueve el corazón de Dios, pero Dios sí se acuerda de nuestra generosidad. Y yo me acuerdo ahorita, no lo tengo en mis apuntes, pero cuando hablan acerca de que hey, ustedes me vieron a mí con hambre y no me alimentaron y me vieron con Señor, pero ¿cuándo hicimos estas cosas por ti? Y él dice, cuando lo hicieron con uno de mis pequeñitos, lo hicieron conmigo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Y esas son cosas que Dios tiene en su mente. Todas las personas que hemos sido generosas son cosas que Dios va a tener en mente. Cuando usted le da pan al hambriento, cuando le da sed al sediento, cuando le da abrigo al que tiene frío, cuando es generoso en la iglesia, Dios lo tiene esto presente. Y ahora vamos a ver las instrucciones que le da el ángel, y es de ir a buscar a Pedro en casa ¿de quién? De Simón el curtidor. Volvió a aparecer don Simón el curtidor, que lo único que tenía era una casa que yo creo que olía maluco, porque ustedes han pasado por San Benito, ¿cierto? Eso huele mal. Pero él dijo, es la casa y es donde Pedro se quedó. Y eso me hace pensar de nuevo en el camino que recorre Pedro para salvación. Eneas, Dorcas, Simón y ahora Cornelio. Eneas estaba en Lida, Dorcas estaba en Jope, donde se quedó Pedro en la casa de Simón en Jope, y luego tenía que irse hasta Cesarea. De Jope a Cesarea son 130 kilómetros. Hoy en día no es tanto, pueden ser 3 horas, pero 130 kilómetros a pie. Hartísimo caminando. Eran 2 días caminando por lo menos. Así caminando continuamente. Pero vieron como Pedro estaba en Jerusalén, estaba tranquilo, era el pastor de la iglesia de Jerusalén, uno de los apóstoles, tranquilo, pero Dios lo lleva a Lida, donde ¿quién estaba? Eneas, el paralítico. Y se sana el paralítico que llevaba 8 años en la cama, si no estoy mal, sin poderse parar. Y al final, en Hechos 9:35, lo importante no es que el paralítico revivió, se paró. En Hechos 9:35 dice, y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, que quedaba ahí cerca, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro arrancó a Lida, lejos de Jerusalén,
Y el objetivo no era sanar a un paralítico. Pasó lo de la sanidad, pero el objetivo era este. Y vieron todos los que habitaban en Lida, los cuales se convirtieron al Señor. Y luego va a Jope, donde está Dorcas muerta. Y termina, Dorcas revive, le dice: Dorcas, levántate. Dorcas revive. Pero el objetivo no era Dorcas. Vamos a ver cuál era el objetivo. Hechos 9:42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Cuál era el objetivo? Hermano, dos objetivos: en Lida y en Jope, que se arrepientan. Hermano, Dios lo puede sanar a usted de todo lo que quiera. Dios lo puede bendecir de todo lo que quiera. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el arrepentimiento y que la gente conozca del Señor. No estamos por dinero, no estamos por sanidad, no estamos por lo mucho, por lo poco. Estamos para bendecir a otros. Dios usó que Eneas tendiera la cama para que muchos se convirtieran al Señor. ¿Suena raro? Suena raro. Un hombre tendiendo la cama para que mucha gente se convierta al Señor. ¿Es un milagro grande? Es un milagro grande si miramos el contexto, pero en la práctica es algo sencillo, porque la gente dice: él no podía tender la cama y ahora la puede tender. Dorcas estaba muerta, ya la estaban llorando, estaban de luto. Ven que vive. Y Pedro no salió ahí: la resucité. Pedro predicó, y me encanta como dice: esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Esos son simples canales. Y Pedro arranca esa ruta misionera. Puede decir que fue un viaje misionero: Jerusalén, Lida, Jope y luego Cesarea. Luego, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían para que fueran a Cesarea. Pero me encanta la descripción que da acá en Hechos. Se fue el ángel, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. O sea, había entre su centenar de soldados un soldado que era devoto. Tal vez no era el único, pero recalcan que había un soldado devoto ahí. Cornelio era testimonio en su casa, porque toda su casa servía al Señor. Con su ofrenda era testimonio para el pueblo de Dios. Y en su trabajo, como general de ese ejército, era testimonio para los que estaban bajo su autoridad. Cornelio era testimonio en su casa, en su trabajo y en su futura iglesia. Nadie podía decir algo así terrible. Era testimonio en cualquier lugar que sirviera. Pero nosotros muchas veces somos uno en la casa, otro en el trabajo, otros en la iglesia. Pero de él no se encuentra. Es testimonio en su casa porque toda su casa servía al Señor. Es testimonio con su ofrenda porque eso servía al pueblo de Dios y conocían a Cornelio por su generosidad. Y es de testimonio en su trabajo, tanto así que había un soldado romano, que los romanos se oponían a Jesús, que era devoto a Dios por el testimonio de Cornelio. La segunda parte, Hechos 19, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, sabemos que ese camino era largo, de Cesarea a Jope, 130 y péguele kilómetros, y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, al mediodía. Tenía hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz del cielo y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió no llames inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, el curtidor,
llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: aquí estoy, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ahí quedamos ya, lo otro lo vemos de hoy en noche. Y hermano, qué historia tan densa, qué historia tan confusa y difícil de entender. Estas dos tienen en común, Cornelio y Pedro, los dos tienen una visión. Ya vimos la versión de Cornelio, ¿no? Un ángel le dice que vaya y busque a Pedro. Ahora Pedro tiene esa visión, y acá quiero hacer un paréntesis. Muchos dicen que tienen visiones de Dios y todo eso, pero todas esas visiones tienen que ir encaminadas a algo. No, ay, me imagino que vas a tener un carro. ¿Para qué? Y acá vemos una visión y una confirmación de la otra visión, ¿cierto? No es una visión suelta. Ay, veo una casa. ¿Para qué? Eso no sirve. Lo que sirve es una visión con un propósito y una visión que tiene una confirmación de otra visión para encaminarse a algo. Pero hay algo con lo que arrancan las dos visiones. Cornelio, a la hora 9, se puso a hacer algo. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando. Y Pedro, a la hora 6, al mediodía, tenía hambre, y mientras estaba la comida, ¿qué se puso a hacer? A orar. Estas dos historias arrancan de la misma manera, orando. Yo por eso no creo en las visiones apartadas, solitarias, porque no sé si están en oración. Estos dos hombres estaban en oración y reciben una palabra de Dios que va encaminada hacia un propósito. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué Dios no me habla? Porque usted no ora. Si yo no oro, si yo quiero tener una conversación con Dios, tengo que hablar, o si no, no va a pasar nada. Y yo les digo algo: muchos dicen, no, yo hablo con Dios en el transcurso del día. Ninguno de los dos, estos dos ejemplos, nos dicen que en el transcurso del día estuvieron hablando con Dios. Ellos sacaron un momento, una hora, y es específico, uno a las 12 del día y otro a las 3 de la tarde. Tenían una hora específica para orar, y sacaron un lugar específico para orar. No fue algo suelto, no fue, estoy en Transmilenio, que agoremos acá mentalmente. No, sacaron un espacio, un tiempo para orar. Y Dios, en medio de esa oración, les contestó. Pregunta: ¿por qué no sabemos qué hacer en la prueba? Porque no oramos. ¿Por qué no sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué no oramos? Si tuviéramos conversaciones con Dios, podríamos saber cuál es la voluntad de Él. Hay que sacar un tiempo específico en su día a día para orar, para que usted sepa qué es lo que Dios quiere. Daniel no tiene una oración especial ni un camino directo. Ay, ore por mí. Yo no tengo ningún camino directo, ningún contacto secreto. No tengo nada especial a lo que usted tiene. Pero ese lugar, ese momento específico, dedíqueselo a orar al Señor para pedir conforme a la voluntad de Él. La visión de Pedro es una visión muy rara y muy difícil de entender. Ver animales que son impuros para los judíos. Saben que los judíos no comen cerdo, no comen animal de pezuña así tal. O sea, ellos tienen unas restricciones de comidas bien amplias. Y se baja ese lienzo del cielo y él ve sapos, ranas, chulos, ve animales, cerdos, que él dice: guácala, yo no como de eso. Y la voz del cielo le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y yo creo que él dijo como, uy, ¿qué? No. De pronto pensó que era una prueba y dijo: Señor, no, eso es impuro y tú me has dicho que no coma cosa impura. Y la respuesta que viene del cielo es: no llames impuro a lo que yo he purificado. 3 veces pasa exactamente lo mismo. 3 veces baja ese lienzo, Pedro contesta no, y
y la voz le dice: no llames impuro a lo que yo he santificado. Esto va más allá de la comida, no estamos hablando de la comida. Es una parábola, es una enseñanza de que era tiempo de predicarle a los impuros. Era el tiempo de predicarle a los que los judíos conocían como los perros. ¿Saben de quién estaban hablando? De los gentiles. Los judíos no estaban con los gentiles. Los judíos se separaban de los gentiles y decían: ellos son perros, ellos no son dignos de Dios, ellos son inmundos para Dios. Pero ahora Dios le dice a Pedro: no llames impuro a lo que yo he purificado. ¿Ustedes son indignos delante de Dios? Yo soy indigno delante de Dios. Yo soy muy indigno delante de Dios. Y yo puedo decirles a ustedes: ustedes son indignos. No puedo hacerlo porque Dios los ha purificado. Aunque lo somos, Él nos ha purificado. Eso es. El único puro y santificado se hizo impuro y pecado para que nosotros pudiéramos ser limpios. El único digno de ser llamado puro, el único digno de ser llamado santo, se ha vuelto pecado. El único limpio de todo pecado, el único puro, se volvió impuro para que nosotros por medio de él pudiéramos ser puros. Cuando Dios le dice a Pedro: yo ya los he purificado, está recordando la cruz. Y hemos sido purificados por la cruz. ¿Lo merecemos? No, hermano. ¿Somos dignos de eso? No. Podríamos ser descritos como esos impuros. Y Pedro: no, yo no, a eso no. Pero por medio de Jesús podemos recibir el evangelio. Los que no éramos hijos, los que no éramos antes aceptos, ahora somos hijos adoptados para Dios. Ustedes son impuros, pero Dios los ha purificado. Yo soy impuro, pero Dios me ha purificado por medio de Jesús. Para Pedro es algo nuevo. Pedro era un judío bastante quisquilloso. Él no se aguantaba, él era de un genio pesado y era un judío bastante judío. Los gentiles allá. Yo creo que cuando Jesús le contestó a esta mujer: no es bueno dar la comida de los hijos a los perros, a la mujer sirofenicia, no era judía ella. Jesús estaba compartiendo con los judíos y Jesús se le voltea y le dice: no es bueno dar las migajas, no es bueno dar la comida de los hijos a los perros. Yo creo que ella se sintió obviamente mal, pero yo creo que los judíos, contando a los apóstoles que estaban ahí al lado, decían como: bien hecho. Acá estamos los judíos, el pueblo escogido, el linaje santo, el real sacerdocio, la nación escogida. Ellos son los perros. Tal vez así los cristianos hoy en día, cuando ven a alguien que no es, que bien hecho, que rechace el Señor a ese. Porque ese no, yo sí soy linaje santo, nación escogida. Yo creo que todos los judíos que estaban ahí estaban de acuerdo. Cuando Jesús tiene misericordia de ellos, para ellos fue impactante. Pero a todos nosotros está la buena noticia de que Dios nos ha purificado. Mano, somos impuros todos, pero Él nos ha purificado. Ahora llegan los siervos y el soldado del centurión para verse con Pedro. Unos gentiles, un soldado romano y 2 siervos de los romanos, no judíos, llegan para verse con Pedro. Y tal vez en ese momento Pedro empezó a ver un poquito más claro para dónde apuntaba esa visión. Y esta parte me asombra, la descripción que dan los criados y el soldado romano acerca de Cornelio. Venimos de parte de Cornelio. ¿Quién es Cornelio? El centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda Israel, en toda la nación de los judíos. Vuelve Cornelio a cerrarnos la boca. ¿Cómo lo describen sus criados? Esa palabra criado hoy en día no se usa, pero sus criados eran sus empleados de baja monta, los empleados más del rango más bajito. ¿Qué pasaría si usted tuviera a cargo criados? ¿Cómo lo describen? No sé, nos mandó acá a palo seco.
nos explota Pedrito, es un abusivo. Pero ellos describen a Cornelio como varón justo y temeroso de Dios. Ni aun los que tenían más bajo rango en la casa de Cornelio tienen que refutarle. Si usted fuera jefe, ¿qué dirían sus empleados de usted? Si usted es jefe, ¿qué dicen los que están? Es más, usted en cualquier posición que está, ¿qué dicen los que están bajo su autoridad de usted? Dicen, no, es terrible. O dicen esto, varón justo y temeroso de Dios. Y luego rematan con que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Se acuerdan que dijimos? Tiene buen testimonio en la casa, en el trabajo y en la generosidad. Y también tiene buen testimonio con los judíos. Volvamos antes, con lo que empezamos. Hablamos de que cuando Jesús les dice, hey, ustedes los soldados, ¿qué no tienen que hacer? Extorsionar. ¿Qué más no tienen que hacer? Calumniar. Y tampoco tienen que querer más de lo que ya tienen, de dinero. Eso es lo que yo creo, a mí me pasa, y de pronto usted tiene carro, moto o que anda sin papeles, usted ve un retén y ya de una vez siente un vacío. Así tenga usted todo en regla, así usted tenga todo bien, pero el policía le hace así y usted ya siente el vacío. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Yo creo que acá pasa seguido en esta iglesia que les dicen vengan papeles, usted ya siente ese vacío. Así no deba nada, así tenga todo en orden, ¿sí o no? Yo creo que los judíos iban caminando así tranquilos y veían que los soldados romanos le hacían y ya sentían ese vacío, pero multiplicado por 10, porque tenían que cargarles el equipaje, porque podían golpearlos, porque podían humillarlos, porque podían robarlos. Entonces yo creo que un soldado romano le hacía así y de una vez sentía el vacío. Pero había un centurión que tenía 100 soldados, que cada vez que se acercaba un judío, el judío en vez de sentir miedo, es Cornelio. Es el miedo. Y el soldado, es de la campaña, el italiano, creo que se llamaba así la campaña de Cornelio. Y sentían paz y decían, él no me va a robar, él no me va a pegar, él no me va a pedir que cargue de su... hermano, qué increíble el testimonio de Cornelio, que cuando muchos hacían lo malo y era lo correcto, lo que la ley permitía, él era de buen testimonio para los judíos. Teniendo todo el poder de amedrantarlos, de hacerlos sufrir, Cornelio era piadoso con ellos. Cornelio era conocido por generoso y decía que enviaba ofrendas al pueblo de Dios en Israel. Tras de que no les quitaba, les daba. Cornelio era conocido, y ojalá todos pudiéramos ser conocidos como Cornelio. Que si dicen de Daniel, no, Daniel es generoso. Daniel, buen testimonio en la casa. Si alguien viene que está bajo mi autoridad, digan, Daniel, varón justo y temeroso. Hermano, Cornelio no conocía el evangelio. Esta respuesta a la oración de Cornelio es la respuesta de quiero conocer más de Dios. Y Dios preparó a Pedro, camino a Lida, camino a Jope y ahora a Cesarea por la oración de Cornelio. Y en camino de esa oración de Cornelio conocieron de Dios en Lida, conocieron de Dios en Jope, resucitó Dorcas, fue sano un paralítico. La casa de Simón el curtidor, sí vieron cómo terminó la historia, que al final Pedro les dijo, bueno, ya están cansados, 2 días de camino, quédense esta noche. La casa de Simón el curtidor ahora era casa de oficiales romanos, de Pedro y de gente en Jope. Y esa oración de Cornelio llevó salvación para Lida, Jope y ahora para Cesarea. ¿Saben dónde queda Cesarea? Queda en Filipo, donde se originó la iglesia de Filipenses. Muy seguramente Cornelio fue uno de los estandartes de la iglesia de Filipenses, de los filipenses. Y es increíble como una oración de te quiero conocer, Señor. Dios mueve al apóstol más influyente de Jerusalén lejos para que muchos que son impuros se purifiquen por la palabra. En conclusión, hoy no podemos terminar de ver, ya de hoy noche terminamos, pero en conclusión de esto, la oración es la base para que Dios nos hable. Él usa distintos medios y distintas formas, pero Él siempre va a contestar a las oraciones que van de acuerdo a su voluntad.
Todas las oraciones Dios las tiene en su memoria. Todas las oraciones que usted ha hecho. Usted ha estado mal, como decimos los colombianos, en la olla, literalmente allá, y ha dicho: Señor, sálvame en medio de esa crisis. Esa oración está en la memoria de Dios. Usted ha dicho desesperadamente: Señor, ten misericordia de mí. Esa oración está en la memoria de Dios. No se afanen, cada oración que es conforme a la voluntad de Dios, Dios la tiene en su memoria. 3 aplicaciones. Es primero, no dejemos de orar en ningún momento. Saquemos un tiempo especial, un lugar especial. No se conforme con su devocional en comunidad. Un tiempo especial, un lugar especial para poder hablar con Dios y de acuerdo a su voluntad Él nos conteste. Tenemos que tener esa característica de oración. No decir: yo soy el primero que la ha embarrado con eso, yo hablo con Dios en el transcurso del día. No, un momento especial, un lugar especial para hablar con Dios. 2, la oración debe ir acompañada de las obras de nuestras manos. Lo vimos con todos de las historias de Eneas, Dorcas, Simón, y ahora la vemos con Cornelio. La oración debe ir acompañada de obras de nuestras manos. Sabemos que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. La Biblia dice que no, o sea, por más que usted haga, no se va a salvar por lo que usted haga, pero cuando usted recibe la salvación, tiene que hacer esas obras. Cornelio, ¿qué hacía de obras? Daba dinero. Todo lo que usted tenga en sus manos tiene que hacerlo para la obra de Dios. ¿Qué tienes en tus manos que sea útil para la obra de Dios? Quédese con esa pregunta: ¿qué tiene en sus manos para que sea útil la obra de Dios? Y tercero, si no conoce a Dios, pídale que Él se haga presente en su vida. No por no ser cristiano, Él no va a contestar a una petición tan preciosa como que es que Él sea su Señor. Si hay acá alguien que no sea cristiano, ore y dígale: Señor, sé real en mi vida. Él movió al apóstol más influyente de Jerusalén a Cesarea. Él, cuando usted le pide que lo salve, Él va a mover todo lo que está conforme a su voluntad para salvarlo. Demos las gracias a Dios por su palabra.